¿Quién en su sano juicio preferiría tomar una consulta con una enfermera que te cobra 500 pesos la consulta que con un médico que te cobra 30? Pues yo sí tengo la respuesta a esa pregunta, muchas. Porque podría citar infinidad de enfermeros que tienen consultorios y que tienen filas y que pueden demostrar que, no sé, por turno de 8 horas dan hasta 20, 30 consultas. Y puedo también demostrar que hay muchos médicos que tienen sus consultorios y que reciben la mitad de consulta. He platicado con algunos enfermeros que ya tienen sus consultorios y les pregunté, ¿no? Les entrevisto y les digo, oye, ¿qué, cómo te va? Si hay consulta, dice, honestamente, Santiago, los primeros días, los primeros meses, fatal, porque la gente no confía, llegan, tocan, ¿a qué hora llega? ¿Está el médico? No, es que no había médico, solamente somos enfermeros. Ah, entonces no, gracias, y se van. Pero una vez que empiezan a conocer tu trabajo, me decía una enfermera que ya tiene años, ¿no? Con la consulta y con su consultorio, me dice, mira, Santiago, dice, ¿sabes cuál es la diferencia abismal que tenemos y por qué tengo tanta consulta? Dice, porque el paciente se siente apreciado por mí, porque le presto atención, porque el paciente me dice, oye, mira, es que me duele aquí, pero de aquí se me pasa para acá. Entonces yo le presto atención, le permito que se exprese y le explico el proceso por el cual está pasando. Me permito ese tiempo para poder aclarar sus dudas, le prescribo y le doy su plan de cuidados. Dice, y entonces dice, el paciente, lejos de que le des un tratamiento como lo da el médico, quiere ser escuchado muchas de las ocasiones. Y entonces, esa es una gran diferencia. Y lo que la gente tiene que entender es que la consulta de enfermería es completamente diferente a la consulta médica. Lo hemos repetido en muchas ocasiones. El médico, cuando nos atiende a nosotros, busca atender las respuestas fisiopatológicas, tratar la enfermedad en sí, lo que no hacemos nosotros como enfermeros. Pero los enfermeros buscamos atender las respuestas humanas que se dan derivadas a ese proceso fisiopatológico por el cual está cursando. El médico te puede dar un tratamiento, Iván, a ti, el que tú quieras para tu sintomatología, pero no te sientes cabal, no te sientes lleno. Pero tú platicas con un enfermero y el enfermero te explica, oye, ¿por qué este medicamento va primero y por qué después? ¿Por qué me dijeron que con alimentos? ¿Por qué me dijeron que sin alimentos? Entonces el paciente no lo sabe. A veces el tratamiento médico es muy bueno, pero como no hay esa explicación, el paciente hace barbaridades, como mujeres que se toman los óvulos vaginales, se los toman por vía oral porque no le explicaron por dónde iba. Entonces, en ese pequeño espacio en el que se nos olvida ese tacto con el paciente, enfermería está. Y cuando vas a una consulta de enfermería, no vamos a atender la enfermedad como tal, sino atendemos esas respuestas humanas que se están derivando de. Y entonces aquellas personas que dicen, ¿cómo? Pues justo por esa razón, una de tantas razones, ¿no? La gente, los pacientes van y nos buscan porque sienten esa calidez, porque esa explicación, porque tenemos que ser empáticos, no nada más simpáticos, porque tú vas con un médico y dices, wow, ¿cuánto sabes? Eres excelente. No, pues claro, pero no le entendiste nada. No sabes por qué es este medicamento, no sabes para qué es, no entiendes. Y un enfermero que da consulta se da ese tiempo para explicarte. Oye, ¿y cómo podríamos lidiar con este tema? Porque ha sonado así. O sea, este ya vi que es otro clip que va a generar muchísimo. Pero bueno, para las personas que vean el episodio completo, o sea, si lo ven completo, lo van a entender. ¿Cómo lidiamos con esto sin que parezca que es una competencia con los médicos? Porque mucha gente piensa que estamos peleados con los médicos, o sea, que No, estamos no. y que estamos queriendo ocupar sus lugares y que la verdad yo tengo muchos amigos médicos de los que yo considero que yo no podría hacer su trabajo, pero ni soñando. O sea, porque nuestras disciplinas están formadas de manera diferente para cubrir otra vez ciertas responsabilidades y actividades diferentes, ¿no? ¿Cómo crees que podríamos lidiar con esto? ¿Crees que en algún momento logremos, porque es una forma en que se me ocurre para poder lidiar con esto, logremos ser lo que realmente deberíamos de ser, que es hacer un trabajo en equipo donde yo llego a una consulta con el médico y el médico pueda derivarlo en una interconsulta con enfermería, mandarlo a enfermería, así, a ver, tu tratamiento es pero te recomiendo una interconsulta con un especialista en heridas, por ejemplo, ¿no? Ya Y se que vaya a hace. la consulta. Ya hay médicos que lo hacen. Ya se hace y dentro de los hospitales se hace. Y no vamos lejos. Las clínicas de heridas en los hospitales son comandadas por enfermería.
Algunas clínicas de dolor también. Las clínicas de apoyo espiritual o tanatológicas son comandadas por enfermería. Y no recuerdo si lo comenté en el clip anterior, pero yo recuerdo mucho un caso específicamente en un hospital donde trabajaba, que era un paciente diabético complicado, estaba a punto de meterse a quirófano para amputación de ambas extremidades inferiores, y el médico dice interconsulta a clínica de heridas, y viene la superenfermera empoderada que con todo el conocimiento en manejo de heridas y diabetóloga y una gran preparación, llega, da su valoración y le dice al médico, no, no es candidato para amputación. Yo me hago responsable y yo voy a salvar las extremidades. Y el médico dice, no, tiene que pasar. Y la enfermera, no va a pasar, porque si usted me pidió la interconsulta a mí, es porque yo aquí soy la especialista. Y entonces yo no autorizo. Y yo, más joven, ¿no? Y yo digo, wow, yo Wow. quiero ser como tú, ¿no? Yo quiero ser como tú porque, digo, de verdad, qué empoderamiento tan grande de la enfermera Lupita, ¿sí? La recordaré siempre porque de verdad fue para mí un ejemplo a seguir, ¿no? De empoderamiento. Y el médico dijo, no, pero aquí hay también contrastes, Iván, y hay contrastes porque el paciente, al estar en esta disputa entre la enfermera dice no y la ve segura, Segura. y el médico dice sí, obviamente el paciente en quién confía más porque la sociedad ha dicho que, entonces el paciente dice, pero fíjate nada más el empoderamiento que logra la enfermera Lupita, porque el paciente dice, no, es que, y el médico dice, es que Guadalupe entiende porque el paciente no. Y es, no, me parecía al expresidente, ¿no? Ese no. Y el paciente dice, no, pues es que yo voy a hacer lo que el médico diga. Claro. Y cualquier enfermero hubiera dicho, es tu problema. Pero la enfermera Guadalupe no hizo eso. Dice, permítame, a ver, señor, voy a platicar con usted. Y le empezó a platicar y dice, mire, señor, tengo esta formación, esto, esto. Es más, yo le firmo una responsiva, si usted quiere, para que usted confíe. Los enfermeros, las enfermeras, tenemos conocimientos que otros profesionales no tienen. Y como tú justo lo dices, no competimos con nadie. Simplemente nuestras habilidades son distintas. Dice, yo soy la jefa de aquí de la clínica de heridas, por eso me mandaron a llamar. Deme la oportunidad y le aseguro que no se va a arrepentir. Y entonces el señor dice, ok, ¿no? Porque quiero saber. Dice, deme nada más un mes para que usted vea los cambios, pero los va a empezar a notar en la primera semana. Y el paciente dice sí, ¿y cuál crees que fue el resultado? El paciente egresó con sus extremidades. No Porque manches. ahí está entonces lo que tú me preguntas. ¿Llegaremos al punto en el que se haga la interconsulta? Ya se hace. Ya se hace, solamente que enfermería no se lo cree. Mira, te platico. Tengo un curso en donde yo hablo de la hoja de interconsulta de enfermería. Hoja de interconsulta. Hoja de interconsulta, que es algo, dices, hoja de interconsulta, pues nadie la No, conoce. ya suena algo muy Sí, pro. O sea, ya suena que estamos en otro siglo. claro. Y que estamos en otro nivel, pero mira. Cuando tú lees, cuando entiendes las leyes, cuando entiendes tus derechos, cuando entiendes tus obligaciones, pero cuando también conoces a tu profesión, dices, si hay interconsulta médica, ¿por qué no hay interconsulta de enfermería? Y dices, no tiempo, si hay interconsulta de enfermería, pero no hay un formato. Pues porque es la enfermera. O sea, con la formalidad que yo solicito al médico que venga y haga una interconsulta entre médicos, es la misma formalidad que se le debe dar a la enfermera, porque la enfermera también está muy preparada para eso. Entonces, yo diseñé un curso que se llama así, Hoja de Interconsulta de Enfermería, sustentándolo en intervenciones de la taxonomía NIC, derivación, delegación, que son dos intervenciones, no son nuevas, pero que no muchos conocen. No, ni usamos. No, nadie las usa porque dices derivar, delegar. ¿Y eso qué es? Derivar significa que tú que tú reconoces que este paciente tú no tienes o las habilidades o las competencias para poderle dar la atención de forma completa. ¿Y con quién lo derivas? ¿Con otra enfermera especialista? ¿O lo derivas con el trabajador social? ¿O lo derivas con el psicólogo, con el nutriólogo o con el médico? Dices, pero es que tú no haces eso porque no quieres, Iván. Porque no quieres, enfermera, por eso no lo haces. Porque aquí entramos en ese punto en el que dices, pues, ¿quién no quiere? A ver, el médico no quiere hacer esto, que lo haga la enfermera. El psicólogo no lo quiere hacer, que lo haga la enfermera. Y mira, Iván, nos empezamos a llenar, a llenar, a llenar de tantas cosas que terminas haciéndolo de todos. No vamos lejos. Cuando existe un problema con un paciente en el pasillo, ¿no? Y se pone agresivo y te quiere golpear y te insulta y por mí ya sabes esto y por mí. Y ahí está la enfermera o el enfermero con el estrés y me va a golpear y te golpea y te insulta.
y yo les he dicho, ¿y por qué estás tú ahí? Mira, utiliza algo rápido. Permítame, en este momento, señor, le voy a dar la atención. Permítame, deme un minuto, voy y regreso. Y en ese minuto, Iván, voy y busco al vigilante y le digo, ¿qué crees? Ya tienes chamba. Ven porque tenemos un problema. Y ven a hacer tu trabajo. ¿No? Por citar un ejemplo. Otro punto muy importante, el paciente está estresado porque no tiene para el tratamiento, porque no tiene familiares o porque no tiene cómo comunicarse con la familia. Y ahí está la enfermera con el teléfono. Y oye, espérame, eso no te corresponde. Haz una interconsulta, haz una derivación. ¿Pero con quién? Pues Con con trabajo trabajo social, social. claro.